Y hoy comenzamos el programa de una manera distinta, recibiendo y recuperando un tuit del presidente de la República. Dice, qué lamentable que la derecha chilena defienda a una diputada que miente y revictimiza a quien fue privada de sus vistas para siempre con un disparo de una lacrimógena. Senadora Fabiola Campillay, más allá del debate jurídico, no normalicemos estos retrocesos en nuestra convivencia. La opinión del presidente a través de la vía Twitter es lo que le vamos a preguntar en 10 segundos a nuestros invitados. Pero antes, muy buenas noches, Mauricio Daza, lo echamos de menos ayer. ¿Cómo está usted? Absolutamente, estamos acá de vuelta en tiempos violentos porque los tiempos violentos siguen, nosotros también. No solamente vamos a analizar lo vinculado con el desafuero de la doctora Cordero, sino también hay otras noticias. La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados sancionó a la diputada Catalina Pérez a partir del caso Convenio. Bueno, ¿qué significa aquello? También vamos a analizar respecto del inicio de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados por lo mismo. ¿Será útil llegar a algún lado? Bueno, de eso y mucho más acá, esta noche, en tiempos violentos. Gonzalo Youssef, muy buenas noches en 10 segundos. ¿Qué le pareció el tuit del presidente? Voy a utilizar 3 segundos. Cortina de humo. Cortina de humo. Sí, ese tema no tiene ninguna importancia en relación con lo que de verdad preocupa hoy en día al país. Perfecto, no tiene relevancia. Ok, la opinión de Gonzalo Youssef, abogado y exdirector de la ANI. ¿Qué piensa del tuit del presidente Gloria Requena? ¿Cómo estás, Gloria? ¿Cómo estamos? El tuit refleja el sentido nacional. No hay nada más violento que las palabras que ha usado la doctora Cordero para referirse a la diputada. Por ende, si sancionamos la violencia, tenemos que también sancionar las conductas que ella tiene. Perfecto. Marco Velarde, presidente de Comunes, también nos acompaña esta noche aquí en el estudio. Buenas noches, Marco, gusto verte. 10 Buenas segundos noches. para usted. Yo le voy a dar un triple diagnóstico a la doctora Cordero. Desaforada, desbocada y desubicada. No se puede, después del violento suceso que vivió la senadora Campillay, decir algo como lo que dijo ella. Sí, ahora me llama la atención que la postura, ¿cierto?, de algunos personeros de sobre todo Renovación Nacional que de alguna manera solidarizaron, acatan. Ellos señalan que acatan el fallo de la Corte Suprema, sin embargo solidarizan con la diputada María Luisa Cordero. ¿Qué dijo la diputada Marcia Rafael? La revisamos. Referente a los dichos del presidente, yo le diría al presidente con mucho respeto que la verdad es que gobernar a través de Twitter o gobernar a través de Instagram me parece que no corresponde a la altura de un presidente. Y por lo demás lo llamo a que se preocupe efectivamente de cosas mucho más importantes, que es la cantidad de millones de transferencias a fundaciones truchas que hoy día tampoco ha sido capaz de dar respuesta. A él sí lo llamaría a que dé la cara y que efectivamente tome las decisiones políticas y que asuma las responsabilidades políticas a quienes correspondan para que finalmente podamos terminar con este gran robo de Chile. Firme la opinión de la diputada Marcia Rafael de Renovación Nacional, que no se gobierna por Twitter a partir de la opinión. Y luego que se enfoque un poco el presidente en los casos de corrupción que estamos viendo y la danza de millones que se ha despilfarrado. Gloria Requena, ¿qué te parecen esas declaraciones? Y la verdad que yo no creo que esté defendiendo a la diputada Cordero. Yo creo que simplemente ha aprovechado el punto para golpear nuevamente al presidente. Yo creo que acá aquí es un problema que hoy día tenemos en el país, que acá no se ha logrado entender que esto se construye con todos y que esto de estar permanentemente buscando el ataque a uno u otro no va a terminar resolviendo absolutamente nada. Es absolutamente condenable lo de la doctora Cordero, era lo que se le estaba preguntando, de eso había respondido y no haber aprovechado el punto para tratar de hacer un empate, digamos, con el presidente del tema de las fundaciones. Yo creo que ahí estamos tremendamente errados. Esto es un problema nacional, es un problema que afecta no solamente la credibilidad, sino que también la imagen país. Entonces, es vergonzoso que no lo entendamos y le demos la seriedad que se merece. Sí. Esto no es para hacer el punto. ¿Bien desaforada o injustamente desaforada María Luisa Cordero, Gonzalo? La cuestión del delito de injurias es un asunto complicado y es una cuestión profundamente jurídica. Exige, además de ofender a alguien, algo que se denomina animus injuriandi. Y ese es el expediente que utilizan nuestros tribunales habitualmente para deshacerse de todas las denuncias o del 90% de las denuncias por injuria. En este caso, entrando al tema jurídico, creo yo que es bien discutible que alguien en un programa de radio incurra en una injuria por este asunto que yo te digo. Por una cuestión técnica me parece que está mal desaforada. Mira, por una cosa técnica, mira. Porque no hay ánimos injuriantes. Yo creo que en definitiva eso es lo que va a resolver el tribunal de fondo. Quizás el desafuero es una forma de abrir el procedimiento, pero yo me atrevería a decir o a apostar
que en definitiva no va a ser condenada. En todo caso, si es condenada y está siendo perseguida por un delito de acción privada, un delito que tiene una mínima sanción en nuestro ordenamiento, que en ningún caso siquiera le va a significar que su cargo se vea amenazado. Ahora, más allá de lo legal, Gonzalo. Más allá de lo legal, en lo ético, en lo moral, ¿correspondían esas palabras? Estoy totalmente en desacuerdo con lo que dijo la doctora Cordero. Sin perjuicio que lo que dijo no es delito y que es algo que van a, por suerte, resolver nuestros tribunales y no nosotros. Siendo yo experto en el tema, digamos, no me atrevo siquiera a anticiparlo porque es una cuestión que puede ser controvertida y sobre todo porque hay una influencia política. Pero lo que uno puede decir respecto del fondo de lo que dice, estoy de acuerdo con Gloria. Es un desatino, es una falta de delicadeza. Puede ser que ella sinceramente tenga esa aprensión, pero decirlo es una barbaridad. Hay cosas que uno tiene que actuar pudorosamente y yo creo que ella no lo hizo. Y además le da la oportunidad al gobierno de echarle un manto de humo a el verdadero problema: estafas, apropiaciones indebidas, 28 fundaciones que se apropiaron de miles de millones de pesos con penas efectivas para decenas de personas. Entonces, si queremos poner eso a la altura de lo otro, yo creo que estamos mal. Y es en ese sentido que creo que tenemos que enfocarnos a lo que corresponde o lo más importante, que es lo primero. Yo no estoy de acuerdo Marco, que acá hubo humo. Porque ¿Tú crees que no es una cortina de humo? No, porque en este problema se metió solita la doctora Cordero. Como nadie la obligó a decir lo que dijo. Entonces, aquí está bien que ella haya sido desaforada porque no puede haber impunidad, menos cuando alguien ocupa una tribuna como la que tiene ella para decir lo que dijo. Entonces, está bien que enfrente la justicia. Ahora son los tribunales los que tienen que determinar si hubo ahí injurias, pero lo que sí hay un acto de negacionismo. Creo que más allá de lo legal, aquí hay un acto de negacionismo frente a una violación de derechos humanos cometido por un agente del Estado. O sea, aquí hay un policía que le disparó en la cara y que le causó ceguera y daños físicos que todo hoy día vemos. Entonces, la tribuna que ella tiene no puede seguir siendo usada para decir lo que dijo. Entonces, acá hay una cuestión legal, pero también hay una cuestión de responsabilidad de la política, porque esto, como decía Gloria, afecta a la credibilidad de la política. Entonces, ella misma se metió en este problema y son nuestros... los actos administrativos, la Cámara y la Justicia quienes tienen que determinar las sanciones que le corresponden, porque esto no puede seguir pasando. Fue desaforada. ¿Tú crees, Mauricio, que existe la posibilidad de que termine siendo condenada por esto que ella señaló? ¿O la opinión de su colega penalista Youssef de alguna manera tiene algún sentido para usted? A ver, el tema es el siguiente. Para poder desaforar a la diputada Cordero, lo que ocurrió fue que el Pleno de Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago se juntó. Son todos jueces profesionales y son ministros de Corte. Y se reunieron para analizar, entre otras cosas, los descargos que señaló la defensa de la doctora Cordero, quien se centró básicamente en sostener de que no había un ánimo de injuria en las declaraciones que ella dio. Adivinen qué es lo que pasó. Se rechazó esa petición por jueces profesionales de un tribunal importante en nuestro país. Se dijo, no, ¿sabe qué? Es plausible la imputación y por lo tanto esto que sea tan sencillo que no es delito no es así. Pero si a usted le queda alguna duda, bueno, ¿qué es lo que hizo la doctora Cordero? Apeló a la Corte Suprema y resulta que no una sala de 5 ministros de la Corte Suprema, no. El Pleno de la Corte Suprema se reunió y escuchó de nuevo estos mismos argumentos, muchos de ellos los mismos que señala Gonzalo Youssef. Y ahí viene qué es lo que hizo la Corte Suprema. Dijo, ¿sabe qué? No. Analizando los hechos jurídicamente, es plausible una imputación en contra de la doctora Cordero. Entonces, no es que acá sea una tontera así, técnicamente, claramente no hay delito. No. Acá es plausible y va a tener que jugarse el fondo. ¿Podrá ser absuelta? Sin duda puede ser absuelta, pues. Pero es una imputación plausible. Y acá hay un tema, porque siempre se juega con el ánimo, ¿no? El famoso ánimo. Si no había un ánimo de injuriar, entonces no es delito. Sí, pero ojo, ¿cómo se determina el ánimo? Y esto es una discusión vieja, porque algunos dicen el ánimo se descubre. O sea, lo que yo tengo que hacer es meterme en la cabeza de la persona para descubrir de hechos conocidos. Qué es lo que Eso quería la así de persona. simple. Pero ese es un pensamiento del siglo pasado, ¿no? El ánimo no se descubre, se imputa, se atribuye. ¿Y cómo se atribuye ese ánimo? A partir de las circunstancias del caso. Fíjense que la doctora Cordero no solamente ha dicho esto de la señora
La diputada Cordero. Campillay, de la senadora Campillay, sino fíjese lo que dijo sobre Marco Antonio Ávila hace poco. Lo voy a leer. Dijo, mire, el ministro Ávila dijo que es él, insólito, inadmisible, nauseabundo y asqueroso. Eso es lo que dijo el ministro de Estado. Y esta señora ha hecho varias declaraciones del mismo tenor, la diputada, desaforada hoy día. Por lo tanto, yo no desecharía sin más esta imputación. Respecto de que Cortina 1 o no, oye, ¿sabe qué? Nosotros ya tenemos que dejar el subdesarrollo finalmente y concebir nuestra sociedad y el proceso político asociado a la misma como un proceso complejo que tiene muchos temas, cada uno de los cuales tiene que tener una atención por sí misma. O sea, nosotros tenemos que atender el tema de las fundaciones en su mérito. Claro. Y paralelamente tendremos que atender el tema de la señora Cordero en su mérito. Y paralelamente tendremos que atender, por ejemplo, la situación del alcalde Torrealba en su mérito. Bueno, cada una de las cosas en su mérito. No podemos estar empezando a empatar las cosas entre ellas, ¿no? Y eso degrada finalmente el debate público y lo que tenemos que hacer es elevarlo. Gloria Requena, la veo con ganas de aportar algo. Pero es evidente el ánimo de injuriar, además la forma que lo hace, es su estilo, ella busca ser rupturista y agresiva de esta manera, la hemos visto montones de veces hacer exactamente lo mismo. En este caso, lo que ella pone como contrapunto, además agravado, porque ella como es doctora, trata de esa manera, ocupando eso y tratando de utilizar muchas veces el lenguaje médico, etcétera, de darle un mayor realce. Lo estoy diciendo porque tengo el conocimiento aunque ella no sea oftalmóloga, pero trata de colocarlo siempre en sentido. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Desacreditar al otro. Y que finalmente, ¿qué es lo que se pretendió con Campillay? Que era como que había sido un fraude, que engañó a la ciudadanía y que en rigor el puesto al que accedió, que mucha gente efectivamente votó por ella, como una forma de reivindicarla por lo que le había pasado. Entonces, en el fondo, la trata de poner en una situación de fraude. Yo creo que el ánimo de injuriar está clarísimo acá y así lo han entendido tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema. Por lo tanto, yo creo que ella sí efectivamente va a ser condenada. Es muy bueno y es muy sano que sí ocurra. ¿Cuál es la razón que da origen a este desafuero por parte de la Corte Suprema a la diputada Cordero? Estos dichos, mire. La señora Campillay que se descubrió que ve, ¿viste? ¿Se acuerda que yo le dije que ella votó y la chuntó en el hoyo de la urna porque ella tiene un ojo bueno? Ella no es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona. Y ella el otro día un cabro la pilló hablando por celular y que en un pasillo le sacó una toma y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país, manda a quemar los metros, qué sé yo. Se descubrió que ve que yo le dije la otra vez que cuando ella votó, la chuntó al hoyito, no es totalmente ciega, poniendo en duda la ceguera de la senadora Campillay tras lo ocurrido en el estallido social, que de hecho es de público conocimiento. Y estos son los dichos que finalmente hacen que la Corte Suprema termine desaforando a la diputada Cordero. Ahora, en la práctica, ¿qué significa que pierde el fuero? Es algo que hemos pinceleado en programas anteriores, Mauricio Daza, pero ¿qué significa hoy día para la diputada de Renovación Nacional, María Rosa Cordero, el quedar desaforada? Nos lo explica todo en Tiempo de Daza. Bien, con esta maravillosa cortina que cada vez crece más, vamos a analizar qué se trata este tema del fuero parlamentario, ¿no? Y qué involucra, por ejemplo, el desafuero en ocasión de lo que ocurrió con la doctora Cordero y la decisión de la Corte Suprema de ratificar la decisión del Pleno de la Corte de Apelación en cuanto a quitarle este fuero parlamentario. Bueno, lo primero que tenemos que analizar, y aquí va la primera imagen, es que el fuero es básicamente una ventaja, un beneficio de carácter procesal que solamente se aplica en materia penal. Y esto es muy importante, no resguarda a la persona que ejerce el cargo, sino resguarda la función del cargo, con la finalidad que no puedan ser de alguna manera afectados los miembros del Congreso a partir de acusaciones o denuncias o querellas que sean temerarias. Ahora, desde esa perspectiva, y como no le pertenece a la persona que está ejerciendo el cargo, es irrenunciable, porque básicamente está resguardando la función y no a la persona. Por lo tanto, esta persona puede llegar y decir, ¿sabe qué? Renuncio a mi fuero. No le pertenece el fuero. Ahora, ¿cuál es el efecto? Impide que sea acusada una persona o que sea restringida de su libertad personal sin que exista una autorización previa por parte de los tribunales, con la finalidad, insisto, de resguardar además la representación, porque las personas que están en el Congreso no están ahí solamente representándose a sí mismas, sino básicamente por la voluntad popular
y tienen esa representación. Por lo tanto, el concepto es que si se entraba la labor parlamentaria, también se afecta a quienes la eligieron. Ahora, ¿quiénes deciden esto? Esto es bien importante. Esto no lo decide cualquier tribunal. Esto lo decide el Pleno de la Corte de Apelaciones respectiva, que es el lugar donde se ha presentado la acción o donde se ha cometido aquel hecho, el cual genera una investigación criminal en contra del parlamentario. Y esto es bien importante, ¿no? La decisión que tiene que adoptar el Pleno de esa Corte de Apelaciones puede ser apelada solamente en el caso en que la Corte de Apelaciones dé luz verde al desafuero, ¿no? Por lo tanto, de esa perspectiva, eso es lo que ocurrió en este caso, porque la Corte de Apelaciones de Santiago dio el desafuero y entonces la doctora Cordero, la diputada Cordero en rigor, apeló. Ahora, hay una excepción para esto, que es básicamente cuando se encuentra a una persona cometiendo un delito en flagrancia, o sea, con las manos en la masa, como se dice, digamos, ¿no? En términos generales. En ese caso, la persona puede ser detenida inmediatamente, pero solamente para los efectos de ser llevada y puesta a disposición de la Corte, que debe resolver acerca de este fuero. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué es lo que pasa si se acoge el desafuero? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la gráfica siguiente. Supongamos que se acoge el desafuero. Entonces, en este caso se da luz verde para que la causa pueda seguir en contra del desaforado de manera normal, pero sí se tiene que tramitar dentro de un plazo acotado, más rápido que el resto de la situación que le puede afectar al resto de las personas. Lo segundo, queda suspendido del cargo, o sea, no puede participar votando ni en comisión ni en el Pleno. Pero, ojo, sigue recibiendo su dieta completa, además de las asignaciones parlamentarias. Ahora, también esto es bien importante, no se cuenta su voto para los efectos de determinar un quórum. O sea, por ejemplo, los quórum, ¿no? Hoy día de mayoría simple, mayoría calificada, etcétera, ya no se cuentan sobre 155 diputados, se cuenta sobre la base de 154 porque ella se resta porque está en esta situación de desafuero. ¿Qué es lo que pasa si es que se rechaza el desafuero? Mira, esto es bien singular. Si se rechaza el desafuero, entonces se dicta algo que se llama sobreseimiento definitivo. O sea, la causa termina para siempre respecto de la persona aforada, ¿no? O sea, si se hubiese rechazado, nunca más se podría haber perseguido la responsabilidad penal de la doctora Cordero, por ejemplo, respecto de eventuales delitos de injuria en contra de la senadora Campillay. Ahora, hay otro tema que es bien importante. ¿Quién y cuándo lo pide, ¿no? Y esto es aplicable a este caso. La regla general, que son los delitos de acción pública, que son aquellos donde es el Ministerio Público el que persigue, porque se supone que hay un atentado no solamente en contra de la víctima, sino en general, en contra de la sociedad en su conjunto, es solo el Ministerio Público, solo la Fiscalía el que puede pedirla, ya sea previo a decretar, por ejemplo, una medida cautelar, puede ser cualquiera, desde un arraigo, o sea, la imposibilidad de salir del país, hasta una prisión preventiva, o previo a acusar, o sea, decir la decisión, señalar la decisión de llevarlo a juicio. Pero fíjense, los delitos de acción privada, esto es bien singular, que son aquellos donde no participa el Ministerio Público y que solamente se pueden perseguir si es que la víctima presenta una querella, que es el caso de las calumnias y la injuria. Fíjense que cuando se ingresa la querella, se tiene que pedir el desafuero al tiro, de inmediato, ¿no? Y solamente si es que ingresada la querella y la Corte da la luz verde, ahí se sigue con el procedimiento normal. Ahora, respecto al delito de injuria, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Fíjese, ¿qué es el delito de injuria? Muy brevemente, que es la imputación que se hace. Ahí está, ¿no? Toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Lo relevante es entender de que este delito protege el honor de la persona afectada. Y tiene dos elementos. El elemento objetivo, que es básicamente esta acción o expresión, ¿no? Básicamente la expresión tiene que ver con dichos, ¿no? Con la palabra escrita o verbalizado. Acción puede ser un dibujo, por ejemplo, ¿no? Una gráfica que también vaya con la finalidad de deshonrar a una determinada persona. Y el elemento subjetivo es lo que hablamos hace un rato, el animus injuriandi, o sea, que se actuó con la voluntad precisa de causar un atentado o de lesionar la honra del ofendido. Y finalmente, porque uno dirá, oye, pero entonces esta cuestión, cualquier parlamentario por cualquier cosa que haga, uno lo puede perseguir penalmente de todas maneras.
si es que obtiene la autorización de una corte, sí, pero hay un límite. Habitualmente el fuero parlamentario se confunde con la inviolabilidad parlamentaria. Y fíjese, la inviolabilidad es distinto, es un beneficio de fondo, que tiene que ver que en caso alguno, nunca, jamás, no proceda autorización de nadie, se puede perseguir a los diputados y senadores. Y esto es únicamente por las opiniones y votos que emitan cuando están sesionando en la sala como en las comisiones. No genera ningún tipo de responsabilidad en su contra. No pueden ser demandados ni querellados por esto. ¿Y cuál es la finalidad de esta institución? Es que cuando están ejerciendo su labor formalmente en sesiones de sala o en comisiones, ellos tengan la libertad de poder expresar todo lo que quieran en representación de la ciudadanía y que no tengan un temor de que si dicen algo pueden ser finalmente entonces sancionados o castigados cuando se supone que el interés público prevalece. Esto es básicamente lo que se da respecto del fuero parlamentario y la situación que va a enfrentar la doctora Cordero a partir de esta decisión de desafuero. O sea, si lo que dijo lo hubiese dicho no en la radio, sino en el Congreso, en el Pleno, no pasa nada, no le pasa nada. Si exactamente lo que tú has dicho es certero, si la doctora Campillay, la diputada Cordero, se hubiese referido a la senadora Campillay en los mismos términos que lo hizo en la radio, pero mientras estaba en una sesión de sala o comisión en el Congreso, además actuando como diputada, no se habría podido perseguir criminalmente ni de ninguna otra forma su responsabilidad por tales dichos. Mira, ¿ustedes creen que la diputada Cordero se iba a quedar en silencio? No, mire. Diputada Cordero, confirmación de desafuero. No me callarán jamás. Y esta censura que desea la extrema izquierda no la logrará. La Corte Suprema confirmó el desafuero para la parlamentaria independiente RN en el marco de la querella por injurias con publicidad que interpuso la senadora Fabiola Campillay. Y dijo: acataré lo que resuelva la Corte Suprema, pero es inaceptable que, plantea otras cosas, y luego dice, me encuentre hoy en un proceso judicial de desafuero que coarta la posibilidad de seguir representando a quienes me eligieron, afirmó la diputada. Ella habla de censura. Marco, ¿esto es censura? No, ¿cómo le va a decir a la Corte que es de extrema izquierda? O sea, está profundamente equivocada e intenta desviar el debate, tirando como el penal para el córner, como se dice. Porque primero la Corte no es de extrema izquierda y segunda no la están censurando, están llevándola a juicio por sus dichos. Entonces yo creo que está equivocado lo que está haciendo, está equivocada la derecha en respaldarla, porque no puede ser que nosotros le bajemos el nivel al debate parlamentario. O sea, a mí me preocupa el estado de la Cámara hoy día. No es la única parlamentaria hoy día que hace show. Yo creo que tenemos que dejar de confundir la política con la farándula, porque hay hartos diputados que están hoy día que creen que están en un debate, en un reality show, y creo que nosotros tenemos que subirle el nivel al debate parlamentario porque la ciudadanía se lo merece. Entonces, no nos merecemos este tipo de debate ni dichos. O sea, la diputada Cordero no es la única, también Pamela Giles y también hay otros diputados que se han dedicado a hacer más show que política. Gloria, ¿qué te parece la réplica de la diputada Cordero? Bueno, está tratando claramente de empatar ella. Está tratando de buscar que esto es injusto y tratar de victimizarse ante su electorado para efectos de garantizar una futura elección. Pero es evidente que aquí no hay ninguna censura. La libertad de una persona para opinar o para decir cualquier cosa termina en el minuto exacto en que empieza a afectar los derechos y la honra de las demás personas. El hecho que si ella sea diputada o que sea un personaje público no le da derecho a que pueda decir lo que se le dé la gana y en el lugar en que ella quiera. Salvo, bueno, esta excepción que tiene, que tampoco debería existir, de esta libertad que tienen, digamos, o esta cierta inmunidad dentro de las sesiones de sala, que yo creo que es injusto también. En cualquier lugar deberían referirse correctamente y siempre respetando las garantías de los demás. Eso sería más sano. No, que respecto de esto último es evidente que en las sesiones de Cámara y en las sesiones oficiales y en las reuniones de sala tiene que haber inmunidad, porque si no se entraría en un juego y hay que optar por ciertos valores. Y aquí la democracia vale más que el honor de una persona que se puede No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede defender Sí, sé que tú estás de acuerdo, por eso te lo estoy replicando. Se puede defender la democracia sin ofender a los demás. Yo creo que se puede hacer perfectamente. Y si no, entonces su lugar es el pugilato, otro lado, pero ring. No el Congreso, un ring para ir esa es una norma que tiene cientos de años y tiene su razón de ser, y estoy en desacuerdo con lo que dice Gloria. La esclavitud también duró muchos años, muchas normas que duran muchos años. Pero no quiere decir que eso lleve al debate que estamos dando hoy día o que entremos a las descalificaciones. No, yo estoy profundamente de acuerdo con eso también. Yo sé que Gonzalo tiene harto que hablar, digamos, pero
Yo estoy de acuerdo con la inviolabilidad parlamentaria y estoy de acuerdo con el fuero parlamentario. ¿Por qué? Porque tal como se ha señalado, aquí existen ciertos valores que se tienen que ponderar, ¿ya? Me parece bien de que el fuero exista. ¿Por qué? Porque el fuero impide que cualquier acusación temeraria que pueda ser además levantada por grupos que sean políticamente opositores a un parlamentario, y un parlamentario tiene enemigos, po. De partida los primeros enemigos son a quienes les ganó en la última elección, bueno, o quienes pretenden ganarle en la próxima. Bueno, la idea es que obviamente haya un filtro, ¿no? Y ese filtro lo da un Tribunal Superior de Justicia para poder analizar si es que estas imputaciones tienen algún fundamento como afectar, ¿no? Para afectar la labor parlamentaria. Si no, tendríamos todos los senadores, todos los parlamentarios, estarían llenos de querellas y gastarían harto. Afortunadamente no sería tan malo quizás, en abogados penalistas para que lo estuvieran defendiendo. Y respecto de la inviolabilidad, es una garantía, pero básica, desde el nacimiento de las democracias. Incluso antes, ¿no? Respecto de los regímenes monárquicos, la posibilidad que en precisamente foros democráticos con personas que han sido electas tengan la posibilidad de decir y fundamentar libremente aquello que les considere pertinente para el debate democrático. Es una garantía que yo creo que permite, ¿no? Precisamente dar pie a que se pueda realizar una labor parlamentaria de una manera adecuada, en un contexto adecuado. Ahora, obviamente se pueden cometer excesos, ¿no? Pero bueno, esos excesos también pueden ser sancionados políticamente por la ciudadanía. Y respecto de los excesos que se cometen afuera, ¿no? Esos excesos, bueno, pueden ser materia de acciones, por ejemplo, como la que hemos visto, donde va a haber un desafuero, va a haber después un proceso, donde va a haber un juicio, y ahí se determinará finalmente si es que existe o no delito. Yo pienso en el efecto de las palabras de la diputada Cordero. Porque claro, podemos debatir respecto de si correspondía o no correspondía el fuero, hay mucha gente que puede estar de acuerdo, otra gente que dice que no, bueno, en la derecha hay mucha gente que no, en fin. Pero yo pienso en la temperatura del país, en lo que estamos viviendo, en el momento histórico, en la situación de descrédito que tienen las instituciones y la política. El tono de las palabras de la doctora Cordero, de la diputada Cordero, no aporta nada, nada. Y eso es muy delicado también. No, y no solo no aportan, y ahora zanjado lo jurídico, no solo no aportan, sino que le ayudan a los que ella pretende fustigar. O sea, ¿qué favor les han hecho aquí a mis interlocutores que en vez de estar hablando de las 37 fundaciones que están siendo investigadas por un mecanismo de fraude que no se había visto en la historia democrática, por lo menos, los últimos 30 años? Pero ya vamos a hablar. Entonces, vamos a llegar que ahí, no se sigamos con preocupen. esto, la verdad es que demuestra o pone en evidencia el desatino que hizo la doctora, porque en política uno tiene que ser ponderado y en eso, y yendo más al fondo respecto de lo que tú preguntas, es evidente que cuando uno tiene una responsabilidad tiene que tratar de no prender el fuego, no caldear los ánimos, no ofender gratuitamente, porque tampoco es la manera de hacer política. La manera de hacer política que dignifica la política es no hablar de las personas, no hablar de la vida personal, no hablar de corrupción, sino que hablar de un debate de ideas, en que estemos hablando de por qué él cree que hay que poner impuestos y por qué yo creo que hay que oponerse desde un punto de vista impersonal. Yo creo que eso enaltece la política y no esta pequeñez. El problema, Gloria. el problema es la circunstancia, como a quién ofende también. O sea, no es solamente un debate político donde, o sea, evidente que el debate político está caldeado y que pueden haber discusiones fuertes, eso nadie lo niega, pero la ofensa y a quién se lo hace. O sea, yo creo que eso agrava aún más la falta, fuera de lo legal, o sea, como una cuestión ética. O sea, ella está ocupando un puesto, no está en cualquier foro, no está en la calle, no está cagüineando con sus vecinas. Sí. Es diputada de la República, entonces, y ofende a otra senadora al cual sufrió una grave violación a sus derechos humanos. Claro. Además, ella dice que lo lamenta por quienes votaron por ella, ¿cierto? Por quienes ella representa. Yo también. Y no creo que el 100% de sus adherentes, de quienes votaron por ella, adhieran las palabras que ella emitió en la radio. Gloria. Ojalá que no. O sea, uno espera razonablemente Claro. que así no sea, porque sería terrible. Pero yo concuerdo con lo que tú dices. El tono es tremendamente importante, sobre todo en el minuto en el que estamos. Hoy día hay que bajar la tensión y buscar soluciones colaborativas a los problemas que hay. No sirve en absoluto que convirtamos esto en una batalla campal. Yo creo que la senadora Campillo, la diputada Cordero esto no lo entiende, no lo comprende, y yo creo que ella no va a cambiar. Eso va a ser así con ella y esta es una constante permanente, como con varios
otros parlamentarios, también de tono disonante, de vocabulario y conducta compleja, digamos, con sus propios colegas, incluso en discusión. A mí lo más grave no es lo que ella diga, ¿ya? Sino lo más grave es la actitud del partido que le da el espacio para que ella pueda ser parlamentaria. Eso sí que me parece grave. Está muy bien, o puedo entender que ellos digan que es independiente y que por lo tanto no la pueden sancionar, pero eso no da pie para que hoy día quienes han permitido que ella llegue al Parlamento, hoy día no digan nada y no tengan una conducta de, aunque no sea sanción en los hechos, por lo menos una sanción moral firme y dura. Y si estos hechos se repiten, ojalá no la vuelvan a llevar, porque esto hace mal al país.